Hola, ¿qué tal? Estamos en The Bizarre Dark Show, un programa que nos hemos inventado para tener una excusa de hacer algo en las noches que no tenga nada que ver con los hijos, con las tareas ni con la chamba. Queremos compartir con ustedes este primer programa con nuestra primera entrevistada real. Sí, tenemos aquí con nosotros... tenemos invitada. Bueno, tenemos virtualmente aquí con nosotros. Sí, está Como aquí. pueden ver, está acá con nosotros. En la computadora. Bienvenida, Larisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Hola, Lari. ¿Cómo estás, Lari? ¿Qué tal? Bueno, Larisa y yo somos amigas desde de infancia, entonces yo me estoy aprovechando de poder tener una amiga epidemióloga, que en realidad viene bastante bien en una época de pandemia conocer a alguien que quieres tanto y que sabe tanto del tema. Claro, no la deja en paz a la pobre. No la dejo en paz. Todos los días un WhatsApp diferente. Por eso estamos acá. Por eso estamos acá, para que paren los WhatsApps y no le pregunte todos los días. Pero bueno, el otro día, como hablábamos por teléfono, te quería preguntar, igual que mucha gente, al igual que yo, tiene la duda de cuánto tiempo más puede durar esta pandemia, ¿no? El COVID-19. ¿Cuánto tiempo más va a estar aquí con nosotros? Sí, bueno, lo primero, felicitaciones por interesarse en comunicar, porque sí creo que es importante que les respondan todas las preguntas, que todas las preguntas estén claras, porque es la mejor forma de cuidarnos, ¿no? Mientras más informados estemos, mejor podamos evaluar todo, estamos más empoderados para cuidarnos y para cuidar al otro. Así que todos los seguidores de The Wizard ojalá puedan empoderarse o empoderarse más de lo que ya están para poder cuidarse y cuidar a los otros. Claro. ¿Cuánto tiempo va a durar? La verdad es que no sabemos. Y hay algunas señales, ¿no es cierto? La pandemia del 1918, que duró 2 años, y otro tipo de virus que se transmiten así. ¿Qué cosas pueden pararlo? Lo puede parar una vacuna, lo puede parar que el virus pierda virulencia, se vuelve menos agresivo, entonces hace menos daño y eventualmente se va. Lo puede parar un tratamiento muy efectivo para reducir la mortalidad o un tratamiento para reducir la transmisión, que no infecten las personas, eso ayudaría mucho. O lo puede parar posiblemente que haya menos personas susceptibles, lo que se llama la inmunidad de rebaño. De eso tampoco es que estamos seguros que lo puede parar, pero y además, igual eso toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, no es que vamos a llegar a la inmunidad en rebaño en un mes, y no es que, salgamos todos los que no tenemos riesgo de infectarnos para llegar a la inmunidad de rebaño y se va el virus. No, porque en ese camino puede morir muchas personas. Entonces, el objetivo es convivir con el virus mientras no tengamos más herramientas como vacunas, tratamientos, o no pierda virulencia, convivir con el virus, pero reduciendo el riesgo para que haya el menor número de casos y que se den de una manera lenta. ¿Por qué es importante que se den de una manera lenta? Porque así los hospitales no se llenan, y si los hospitales tienen menos casos, pueden manejarlos de mucho mejor manera. Por eso es tan importante que reduzcamos riesgos para que en todo este tiempo que vamos a convivir con el virus, que puede ser 1 año más, o puede ser 2 años más, o puede ser tal vez más, ojalá sea menos, pero tenemos que hacernos la idea de que hay una posibilidad que tengamos que vivir con el virus 1 o 2 años más, tal vez hasta más. Eso yo creo que es bien importante, ¿no? Por lo menos con amigos que hemos estado conversando ahora. La cuarentena ha terminado oficialmente, ¿no? Hay gente que ha vuelto a trabajar, la mayoría, ¿no? Hay gente que tiene la suerte que puede hacer teletrabajo y se puede quedar en su casa, pero hay mucha gente que realmente siente que ya estamos libres de deambular y hacer lo que queramos siempre y cuando tengamos una mascarilla. ¿Cómo ves tú ese aspecto de la vida ahora que tenemos que convivir con un virus que está en todos lados? Bueno, como bien dices, que la cuarentena haya acabado, no quiere decir que la pandemia se haya ido. Y la realidad es que en nuestro caso, en el Perú, hemos salido antes, o sea, o digamos que se han relajado las medidas antes, más porque por la situación socioeconómica de nuestro país. Muchas personas sin trabajo, la economía muy mal. Nuestra economía no se sostiene con tantas personas haciendo teletrabajo como puede ser en otros países desarrollados, pero lo ideal hubiera sido
relajar las medidas cuando estemos un poco más, más avanzados en cuanto al control, menos casos por día y el sistema de salud aún mejor preparado para, en la medida de lo que se puede, para combatir el virus, ¿no? Entonces, que se haya abierto la cuarentena no tiene nada que ver con que no haya virus. Hay un montón de virus, hay un poco menos que hace un mes, pero hay muchas personas con virus asintomáticas en la calle. Entonces, cualquier persona con la que nos cruzamos en la calle, sea un desconocido o sea mi familiar, sea mi primo, sea mi amigo, puede tener COVID, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que evaluar los riesgos, tenemos que saber cuáles son los riesgos que tenemos y cómo los podemos mitigar, cómo los podemos reducir. ¿Qué riesgos tenemos que evaluar? Uno, si es que tenemos riesgo de hacer enfermedad severa o de fallecer por COVID, que esos son, hay un espectro, ¿no? Pero es a mayor edad, enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades al corazón, obesidad, y algunos otros crónicos o que bajan el sistema inmune, ¿no? Pero eso es un continuo, no quiere decir que las que no lo tienen, no tienen ningún riesgo. Bueno, entonces ese es un riesgo que tenemos que evaluar y el otro es el riesgo de contagiar o contagiarse. Esos dos riesgos, el riesgo de enfermedad severa por COVID o el riesgo de contagiar y contagiarse, nos los debemos evaluar para uno mismo y las personas con las que vivimos y también para las personas con las que tenemos contacto y las personas con las que ellos viven. Es decir, nuestro riesgo no está disociado del riesgo de todas las personas con las que vivimos. Entonces, por ejemplo, yo no tengo riesgo y hago mis actividades con mucha tranquilidad porque no me preocupo mucho, pero en mi casa vive alguien de riesgo. O tal vez en mi casa no vive alguien de riesgo, pero me junto o vivo sola, entonces no voy a contagiar a nadie, pero me junto con personas que tienen personas de riesgo en su casa. Entonces, tenemos que evaluar todos esos riesgos y para poder retomar actividades, algunas esenciales como trabajar y otras retomarlas mucho más cautelosamente, como todas tienen que ser cautelosamente, pero digamos que las actividades sociales presenciales, debemos en lo posible casi anularlas o limitarlas y realmente reducir riesgos. Totalmente cierto lo que dices. Una preocupación mía en realidad es ahora que de vez en cuando puedo sacar a los chicos al parque, porque claro, 4 meses sin salir, los saco con todas las medidas, su mascarilla o su protector facial o a veces las dos cosas, pero bajo al parque y encuentro un montón de personas sin mascarilla y sin mantener la distancia. O sea, no solamente sin mascarilla, sino se me acercan a preguntarme algo y yo estoy ahí con mi hija o estoy yo, y yo puedo estar usando mascarilla, pero la otra persona no. Entonces es algo que me vive preocupando, así como también escucho fiestas alrededor o veo fotos de parrilladas y me empiezo a preocupar, ¿no? Más que dar una opinión al respecto, es la preocupación genuina por lo que podría pasar, ¿no? Y esa es una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo ahora que las personas quieren volver a su vida, cómo podemos mitigar esos riesgos, ¿no? Bueno, hay varias formas. Una, la que tú has mencionado, es salir a pasear con niños tomando todas las precauciones, es muy seguro, pero no importa pues que los demás también estén tomando las precauciones, ¿no? ¿Cuáles son las formas como podemos mitigar los riesgos? La primera es que si tenemos síntomas, nos tenemos que quedar en casa. Esa es la principal, porque todo lo demás que hacemos, la distancia, la mascarilla, la limpieza de superficies, todo eso, es porque hay muchos asintomáticos. Entonces, hay muchas personas ahorita asintomáticas en Lima, en Perú, que no sabemos quiénes son. Entonces, como no, y ellos tampoco saben porque se sienten bien. Tú, yo, ustedes podemos estar contagiando y no sabemos. Por eso tomamos todas estas medidas adicionales. Pero si tenemos síntomas, también estamos contagiando y esa es una forma de identificar y quedarnos en casa. Entonces, la primera es, si tengo síntomas, me quedo en casa. O si he tenido contacto con alguien que sé que tiene COVID, también me quedo en casa. Esas dos son importantísimas. Luego, la idea es que reduzcamos el número de contactos que tenemos, ¿no? Entonces, claro, a veces es inevitable. Si tengo que salir a trabajar de lunes a sábado en el transporte público, y podemos hablar ahora del transporte público, que es un riesgo alto, pero se puede mitigar, y tengo, no sé, 100 contactos, pues tal vez puedo reducirlos a 50, tomando algunas medidas. O sea, todo lo que reduzca el número de personas con las que tengo contacto es mejor. Y además también reducir las redes de contacto. Es decir, tener contacto con personas que tienen contacto con muchas personas es peor. Y por ejemplo, algo que se puede hacer también
es tener redes chiquitas de contacto. Me veo con 2 o 3 familias, tal vez, que tienen niños de la edad de mis hijos, y por lo tanto, y sé que ellos salen muy poco, entonces solo nos juntamos esos 3 grupos, igual en casa tenemos cuidado. ¿Cómo más podemos mitigar el riesgo? Estar afuera. En el aire libre hay mucho menos riesgo porque el virus que puede estar saliendo de alguien asintomático se ventila fácilmente. En lugares cerrados, poco ventilados, hay más riesgo. ¿Y qué lugares son cerrados, poco ventilados? Las casas. También las tiendas, algunos lugares de trabajo, oficinas, talleres, ¿no? Entonces, podemos ventilar. Todo lo que estemos al aire libre siempre va a ser favorable. Por ejemplo, si es absolutamente fundamental ver a una persona, o por razones sociales, el niño tiene que eventualmente, por supuesto, después de tantos meses, ver a sus amigos, hacerlo al aire libre siempre es más seguro. Pero también es importante ahí no tener contacto o no compartir cosas, ¿no? O desinfectarlas. Y otra es que todas las acciones que hagan que yo exhale más, por ejemplo, hablar mucho, gritar, soplar, tocar flauta, hablar en un altavoz, cantar, todas las cosas que hace que exhale más, aumentan el riesgo, ¿no? Entonces queremos reducir todas esas cosas, y es importante saber que ninguna de esas funciona por sí sola, funcionan si las uso todas en conjunto, todas tienen que usarlo, y también funcionan mejor si es que todos cumplimos con eso, no solo si algunos cumplimos. Claro. Entonces, por ejemplo, para tener alguna interacción social presencial, siempre lo mejor, en lo posible, es hacerla virtual. Si es que eso no es posible, o si queremos, hemos evaluado mis riesgos, los riesgos de la otra casa, y consideramos que son riesgos bastante bajos, podemos juntarnos con unas pocas casas. Por ejemplo, en algunos países están recomendando que uno se puede juntar hasta con miembros de 2 casas diferentes, pero que siempre sean esas mismas 2 casas, ¿no? O con más miembros, por ejemplo, con miembros de hasta 6 casas diferentes, pero al aire libre, ¿no? Entonces, esas son formas que podemos mitigar los riesgos, pero siempre, siempre cumpliéndolas, ¿no? Como dices, la mascarilla, si se pone mascarilla, hay que ponérsela siempre, y la mascarilla es para proteger al otro. Entonces, ponerme una mascarilla es una señal de respeto a la otra persona. Es, oye, me importa no transmitirte COVID, o no transmitirle COVID a alguien que podría morir por COVID. Entonces, no podemos tomarnos a la broma, bajarnos la mascarilla para hablar por celular, que es absurdo porque estamos exhalando más saliva ahí, cuando de eso podría depender la vida de una persona. Entonces, realmente tenemos que tomárnoslo muy en serio. Nadie dice que sea fácil, es difícil, todos estos hábitos incómodos a los que no estamos acostumbrados, pero si la vida de alguien depende de ello, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Y en algunos casos podemos hacerlos con más facilidad que con otros, ¿no? Justo eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Si yo estoy usando mascarilla, pero alguien que no está usando mascarilla me habla a una distancia menor de 2 metros o un poco más cerca, ¿estoy en riesgo de contraer el COVID si la persona tuviera COVID, así yo la esté usando y esa persona no la está usando? Sí, sí, claro. Si otra persona no está usando mascarilla y está cerca a nosotros, sobre todo si es un sitio cerrado, como una tienda, un mercado, un supermercado, el transporte público, por supuesto que esa persona nos pone en riesgo. Por eso es tan malo que las personas no estén... son unas pocas personas que no están usando. Hay que reconocer que la gran mayoría sí está usando, y es bien importante eso porque es muy solidario y es un acto que está bien, ¿no? Que hagamos eso, y es la gran mayoría. Es una minoría de los que no los uso, pero todos luchemos porque esos poquitos que se la están bajando, se la pongan. Si alguien está frente a ti sin mascarilla, claro que hay más riesgo, más aún si está hablando y se está expresando, etcétera, cosa que por supuesto es normal conversar, etcétera, pero tiene que ser con mascarilla y con distancia. Si estamos en un sitio cerrado, aún más distancia y abrir todas las ventanas. Realmente hay que captar esos mensajes: ventilación, distancia, mascarilla y pocas redes de contacto, ¿no? Sí. Larisa, y te quería preguntar, justo tú hablaste del transporte público, y bueno, acá tenemos pues a la mayoría de gente que está yendo a trabajar en transporte público, ¿no? Y ahí, ¿qué se puede hacer? Porque bueno, las cosas que vemos en los noticieros pues son caóticas, ¿no? ¿Qué se puede hacer para reducir el nivel de contagio en una combi, ¿no? En un bus? Bueno, en el transporte público efectivamente es un problema, y las combis, la verdad es que casi no hay solución. En los buses grandes sí, porque un bus grande se abren todas las ventanas, permite distancia entre las personas,
y que en un bus grande, como hay muchos en Lima, las personas estén con sus mascarillas sentadas en silencio, o sea, no estar hablando por el celular, no estar conversando con otras personas, incluso con mascarilla. El cobrador, por ejemplo, puede ser una persona peligrosa porque está hablando mucho y tiene muchos contactos, entonces lo ideal es minimizar las interacciones, lo ideal sería que todo se pueda pagar o con un cambio exacto, entonces que uno simplemente deja la plata o paga con tarjeta como en el metro, ¿no? Eh, entonces eso es importante, los buses grandes y todas las ventanas abiertas como para que estemos con casaca, eso es mucho, mucho mejor. Y lo otro es que se debe, el transporte público tiene que recibir subsidios suficientes para poder reducir el aforo. Obviamente, tal vez no va a poder sobrevivir si es que van con 50% de sus pasajeros durante todo el año, pero bueno, la otra opción es que no sobrevivamos nosotros. Entonces, Claro. las autoridades tienen que asegurar que hay un subsidio suficiente para que puedan reducir el aforo real en los buses y se les dé las facilidades y el entrenamiento y la supervisión para la desinfección frecuente de superficies. Entonces, yo hoy día voy a tomar un micro, tengo que transportarme en transporte público, salgo con mi mascarilla, puedo usar también una visera, estaría muy bien, las dos cosas, la visera no anula la mascarilla, con las dos estoy bastante segura. Me subo a un bus grande, confirmo que estén todas las ventanas abiertas y si no las están en silencio las abro, digo en silencio para no estar hablando con un montón de personas, ¿no? Me siento y mis manos son el enemigo, ¿no? Entonces, como he tocado la ventana o por ahí he tocado la baranda para entrar al bus, alcohol gel. Si puedo tener alcohol gel conmigo, me lavo las manos y el alcohol gel realmente desaparece el virus. O la otra es que simplemente no me toco la cara y tengo las manos lejos de mí, bajándome del bus, me lavo las manos. Eso es la forma más segura. Ahora, si además tengo la posibilidad de reducir la duración de los trayectos, si tal vez tomo otra ruta y es menos tiempo en el bus, mejor, y en lo posible, si es que es posible, por supuesto, reducir el uso del transporte público. O sea, hay cosas que antes no hubiera hecho jamás a pie y la puedo hacer a pie, pues hacerla a pie. Si la bicicleta es una posibilidad, pues la bicicleta también, eso siempre es bueno, ¿no? Pero adentro del transporte público, todos con mascarillas, viseras, ventanas abiertas y las manos lavadas antes de subir y después de bajar. Muchas gracias, Larisa. Ahora quisiera pasar a preguntas del público, ¿no? Ujú. Y como primera pregunta, justamente tengo a mi papá, que ha mandado una pregunta por video y por favor quiero que la veas para que se la puedas responder. Hola, doctor. Quería hacerle una consulta. ¿Qué puedo hacer para ver a mis nietos? Bueno, por ejemplo, para ver a los nietos, pues asumiendo que sus nietos viven en una casa y usted en otra, ¿no? Esas son dos casas, entonces podrían hacer una burbuja entre esas dos casas, una burbuja de protección. ¿Qué quiere decir esa burbuja? Que, claro, eso asume que en las dos casas todas las personas tienen que tener muy bajo riesgo de estar contagiados. Quienes tienen muy bajo riesgo de estar contagiados, los que salen muy poco, ¿no? O salen mínimo con muchas precauciones. Si es que ese es el caso y las dos casas tienen ese muy bajo riesgo, se podrían juntar, pero es importante que todas las personas de esa casa realmente, hay que ir uno por uno. Entonces tal vez uno puede decir, bueno, pero yo estuve 4 meses, he estado en mi casa, casi no he salido, pero ayer fui al dentista porque tenía que verme algo ya después de 4 meses. Esa actividad del dentista es un poquito de riesgo. Entonces, si es que ha pasado eso, esperaríamos 2 semanas más antes de considerar que otra vez somos de bajo riesgo, ¿no? Porque hemos tenido una actividad que podría ser un poquito de riesgo. Tal vez alguien fue a una peluquería, tal vez alguien fue a una clínica, a un hospital porque tenía que verse algo de salud. No digo que uno se va a contagiar de todas maneras en el dentista, en la peluquería o en las clínicas. Hay muchos protocolos que se están implementando muy bien y si es así el riesgo es bajo. Pero digamos, si es que queremos exponer 2 casas en las que hay abuelos, por lo tanto personas con un poco más de riesgo, y niños que podrían contagiar también, entonces queremos que las 2 casas estén de muy bajo riesgo. Si eso se aplica, en las 2 casas todos tienen muy bajo riesgo de haberse contagiado en los últimos 14 días, se podrían juntar con realmente muy bajo riesgo, ¿no? Si es que hubiese una única persona que tal vez ha salido un poquito, no como para justificar riesgo, pues esa persona puede estar con mascarilla, o incluso para estar más tranquilos todos pueden estar con mascarilla, pueden pasar un rato juntos, jugar, etcétera, pero estar
relativo poco contacto, idealmente con mascarillas, ¿no? Para no usar mascarillas en casa de otra persona con la que no vivo, tendría que haber casi nulo de riesgo, ¿no? Pero considerando que son personas mayores, tal vez queremos ser un poquito más cuidadosos, ¿no? ¿Puedo hacerme la prueba rápida? No, la prueba rápida no nos permite saber si es que hoy día estamos libres de contagiar o de tener COVID. La prueba serológica rápida nos habla del pasado, o sea, nos dice que hace una semana no hemos tenido COVID, hace una semana, pero en la última semana sí podríamos tenerlo, ¿no? Entonces, y sobre todo si se hacen personas sin síntomas, es un poco más difícil de interpretar. Si uno tiene síntomas de COVID, todo indica que tenemos COVID, pasan 7 días, nos hacemos una prueba rápida y es positiva, sí, efectivamente, esa prueba rápida positiva de COVID, tenemos COVID. Pero si no tenemos síntomas y me hago cualquier día una prueba rápida y sale negativa, pues podría tener COVID en la última semana y ser asintomática y contagiar y no saberlo. Por otro lado, si me sale positiva y nunca tuve síntomas, podría ser una infección antigua, podría ser una infección reciente y en algunos casos podría ser un falso positivo. Por eso la prueba rápida no nos sirve para tomar decisiones en personas que no tienen síntomas y no se debe usar así para, me hago una prueba, estoy libre de COVID. La prueba molecular sí serviría un poco más para eso. ¿Por qué? Porque la prueba molecular detecta el COVID justo en el periodo infeccioso, en los primeros días, que es cuando uno infecta. La prueba serológica es positiva, la prueba serológica rápida es positiva unos días después que de la molecular. Entonces, agarra unos días de infección, pero no tantos, ¿no? Puede ser después. Entonces, si es que quiero saber si hoy infecto, me puedo hacer una prueba molecular. Si es positiva, obviamente tengo COVID. Si es que es negativa, podría ser que todavía no he positivizado. Mañana la repito y si es positiva. Entonces, lamentablemente, aunque la prueba molecular sí detecta mejor el periodo infeccioso, no siempre es positiva tampoco. Lo ideal sería hacer pruebas moleculares frecuentes, por ejemplo, una vez a la semana, 2 veces a la semana, en el Grifo, en cualquier sitio, hay sitios para hacerme rápidamente una prueba molecular. Eso sería lo ideal porque así detectamos a todos los asintomáticos que están por todas partes. La realidad es que sí, nuestro país está con bastantes limitaciones en las pruebas moleculares, pero en otros países con menos limitaciones tampoco están haciendo eso. Creo que Corea, Taiwán, algunas otras excepciones han podido hacer eso, pero en la mayoría de países las pruebas moleculares están más dirigidas a las personas con síntomas, o a menos que haya tenido un riesgo muy importante, ¿no? O para el personal de salud, por ejemplo, los médicos que tienen que atender a pacientes muy vulnerables, también se hacen pruebas moleculares para ver si es que no están con COVID. Entonces, si es que en el futuro, y ojalá sea así, tenemos pruebas moleculares por doquier, a un costo muy asequible, o mejor aún gratis, que podemos ir a cualquier sitio a hacerme una prueba molecular, sí, eso sí ayudaría. Gracias, Larisa. Bueno, tengo una segunda pregunta, viene del usuario Patash59. Adelante, Patash. Hola, Doc. Ahora que terminó la cuarentena, tengo una parrilladita con mis patas. ¿Puedo reunirme con ellos? Patash. Es mi papá. A ver, señor Patash, una parrillada entre usted y sus amigos que están en la mejor edad de la vida, con más experiencia y sabiduría, podría ser un poco riesgoso, ¿no? Porque si es que uno de ustedes es asintomático y se lo transmite a todos los demás, pues alguno de ustedes podría ser una enfermedad severa por COVID, ¿no? Entonces queremos evitar eso. Sinceramente, porque están en la edad de riesgo, yo no recomendaría que hagan una parrillada ahorita entre amigos. Sí recomendaría que se reúnan 4 veces a la semana por Zoom, que hagan conversaciones muy largas por Zoom, que hagan cada uno hace su parrilla en la casa y la comen juntos, mirándose por Zoom. Puede sonar absurdo, pero la realidad es que, ¿por qué no? Y eso es muy seguro. Otra cosa tal vez sería hacer una parrillada con un amigo, ¿no? De una casa y ambos con muy bajo riesgo. Este concepto de las burbujas, eso sí puede ser. Con muy pocas personas y idealmente siempre con las mismas, ¿no? Pero una parrillada con 5 o 6 amigos es bastante riesgoso, pienso en ese momento, ¿no? Ahora, una parrillada al completo aire libre, todos con mascarillas, que no se comparten platos, no se comparten las salsas, no se comparte nada, cada uno tiene sus objetos, alguien hace la parrilla, se sirven la carne, las verduras, y a la hora de comer están todos lejos, porque se tiene que sacar la mascarilla para comer, están a más de 2 metros, sí, eso es seguro. Digamos que los picnics, las cosas al aire libre,
y los alcaldes deberían de favorecer que los parques estén hechos, bueno, están hechos para eso, pero que se estimule aún más y que las personas estén en los parques reunidas, incluso en diferentes casas, con mascarilla, a distancia, y cada uno con sus objetos. Eso es relativamente seguro, por no decir bastante seguro, ¿no? Okay. Yo creo que haría una parrillada por Zoom nomás. A la hora y la hora, Tanta complicación. ¡Es un chambón! Hazte esta prueba, que todos los de la parrillada se hagan la prueba, traigan sus cosas. Yo la hago O por sea, Zoom. claro, lo que pasa es que tal vez en casas donde hay muy bajo riesgo podría ser, ¿no? Y otra cosa muy importante es que ahorita hay muchos casos en Lima, en Perú también, ¿no? Pero a medida que bajen los casos hay menos riesgo, ¿no? Claro. Hoy día me parece que ha habido 3.200 casos nuevos aproximadamente, pero esos son los que se detectan. Hay muchos más asintomáticos, pueden ser 10.000, 20.000, 30.000 hoy. Y no sabemos quiénes son, ¿no? Y es muy importante saber que el COVID no está en la persona que no conozco, en la persona que se ve enferma, o por ejemplo me dicen, él ha tenido COVID, y un mes después lo estigmatizo y no me quiero ni juntar con él porque tuvo COVID, etc. No, el COVID está en el que se ve completamente sano, y puede ser tu amigo, tu hermano, la persona con la que trabajas. Eso es muy importante que entendamos. El COVID puede estar en cualquiera. Y si todos nos portamos como si tuviéramos COVID y no quisiéramos contagiar, es la mejor forma, porque así realmente reducimos el riesgo. Cuando haya mucho menos casos en Lima, vamos a poder ser un poco más flexibles y tal vez hacer más picnics y más cosas al aire libre, ¿no? Gracias, Lari. Bueno, a ver, ¿tenemos alguna pregunta una más? última pregunta, creo. Señor Don Frijol Perú 69. A ver, adelante, Don Frijol. Doctora, Es mi papá otra vez. me han dicho que el dióxido de cloro... Bueno, Lari, si quieres la respondes, es una pregunta un poco sonsa, ¿no? ¿O no? No, no hay preguntas sonsas. Es válido, todas las preguntas son válidas. Estamos en un momento de mucha incertidumbre, un virus nuevo, muy asustados. Nunca nos ha pasado esto a nadie que está vivo ahorita. No hay preguntas sonsas, más bien sonsos si no preguntamos o si nos burlamos del que se pregunta, porque lo importante es informarse siempre. Así que con mucho gusto. Te paso el video para que tú, por favor, puedas responderla. Doctora, me han dicho que el dióxido de cloro combate el COVID. ¿Lo puedo tomar? ¿O qué medicinas debo tomar? Uy, no, eso es muy peligroso. No, 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 no. No hay que creer todo lo que leemos en internet o lo que nos pasan en audios de WhatsApp o cosas así. Es realmente peligroso. El dióxido de cloro es como que estuviéramos tomando una lejía y nos estuviéramos bebiendo eso, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso, y lamentablemente hay mucha gente malintencionada que se está aprovechando de la incertidumbre en la que vivimos para vender cosas así, que hacen daño, ¿no? Además, la realidad es que ahorita no hay ningún tratamiento para prevenir el COVID ni ningún tratamiento para curar el COVID. Hay dos cosas que sí se han demostrado recientemente: la dexametasona, los corticoides, y el remdesivir, un antiviral, pero en el hospital. Nadie debe tomar eso en casa, porque es para casos severos, para casos que llegan al hospital, necesitan oxígeno, y un médico en un hospital o en una clínica debe decir, ok, yo a usted le voy a dar esto. En casa nadie debe tomar eso, y tampoco debemos de tomar ivermectina, citromicina, hidroxicloroquina, etc. Todo eso debe ser bajo vigilancia de un médico que esté a nuestro cargo, idealmente un especialista, y que indique eso. Pero el dióxido de cloro con seguridad es un peligro, y realmente da mucha rabia que haya personas que estén vendiendo esas cosas, porque es muy malo. Así que les recomiendo que no lo tome, y agradezco que haga la pregunta para que, señor Delfín, señor Ratón, Don Frijol. Don Frijol. Don Frijol. Agradezco a Don Frijol que haya hecho esa pregunta, porque no es la primera vez que me la hacen, y entonces muchas personas pueden estar tomando esto y se pueden estar haciendo mucho, mucho daño. Realmente espero que las autoridades puedan identificar a las personas que están vendiendo esto y que les caiga todo el peso de la ley, porque no se puede jugar con la vida y la salud de las personas de esa manera. ¿De acuerdo, Don Frijol? Gracias, doctora. Entonces yo no tomo esto. Bueno, Lari, muchísimas gracias por todo esto. Yo te tengo una última pregunta como madre desesperada, que más o menos puedo asumir la respuesta, pero necesito darme una idea. Muchas mamás se preguntan lo mismo. El próximo año,
¿Tú crees que los niños y adolescentes vuelvan al colegio? Mira, como es una pregunta tan importante, no quisiera decir sí o no, pero pensaría que sí, que el año próximo sí, incluso espero que pueda ser este año. Eh, ¿De qué depende? Y estoy hablando de Lima, porque en otras regiones donde hay mucho menos COVID, por ejemplo en zonas altoandinas y en zonas rurales donde hay mucho menos COVID, ahí el riesgo es mucho menor, pero y ahí, si es que no han regresado ya, espero que puedan volver muy pronto al colegio los niños. Pero en cambio, en Lima y en las ciudades grandes, el riesgo es mucho mayor, sobre todo en Lima, que el colegio puede estar en un distrito, todos los niños viven en diferentes distritos y se movilizan para llegar ahí. Los niños, por supuesto, no guardan distancia, mascarilla y todo eso, y se contagian, ¿no? Los profesores también, etcétera. Entonces sí hay riesgos, pero también hay muchas medidas que los colegios pueden tomar para reducir esos riesgos. Por ejemplo, reducir el aforo, cuántos niños hay en una clase, poner distancias, el tipo de actividades que hacen, que el niño coma sentado en su mesa en lugar de comer todos juntos. Tal vez puede ser no 5 días a la semana, pero empezar con 2 días a la semana. Probablemente empezar con los más chiquitos, que son los que más necesitan socializar y desarrollar habilidades. Y estoy diciendo un poco lo que se ha hecho en otros países. Entonces yo creo que estamos aprendiendo un poco lo que está pasando en otros países que han abierto los colegios. Sí es un riesgo porque son un montón de niños juntos, que ninguno cumpliendo medidas, y que pueden llevar el COVID a su casa. O sea, los niños tienen muy bajo riesgo, felizmente, de hacer COVID severo, pero lo pueden llevar a su casa. Entonces yo creo que todavía, es mi opinión personal, va a tomar unos meses que los colegios, que los casos tienen que bajar, pero además los colegios tienen que estar preparados para recibir a los niños. Pienso, tal vez me equivoco, pero que se podría empezar más paulatinamente, con menos clases, algunos días, pocos niños. Y otro tema son las personas de riesgo en los colegios. Hay niños que tienen alguna enfermedad de riesgo, entonces a ellos los tenemos que cuidar especialmente, y por supuesto también a los profesores y a todos los trabajadores de un colegio, de manera que estén protegidos, ¿no? Y este es el tiempo, mientras que no están abiertos, que los colegios se preparen para recibir a los niños. En muchos colegios del Estado no hay a veces todas las necesidades sanitarias, agua, jabón, y todo eso tiene que estar listo para poder recibir a los niños y que ellos no representen un riesgo para sus casas, ¿no? Ni para los profesores. Pucha, ojalá que se pueda pronto, porque yo soy el que estoy en riesgo acá con Maureen y Emma en clases. Pucha, que es una locura, ¿no? No es mi vocación, y de verdad te admiro, tengo que decirlo, en esta pandemia mi admiración por los doctores, por todo el personal de salud, pero también mi admiración y respeto por los maestros. De verdad, gracias. No sé cómo lo hacen. Estoy 4 meses en homeschooling, enseñando en casa, y la verdad es difícil. Sí, es súper intenso. Es difícil, y de verdad en este país tenemos gente muy valiosa. Sí. Y esta pandemia, como hablábamos al comienzo, de verdad nos pone, como tú dices, en incertidumbre, porque no queremos perder a nadie más. Entonces sí, muchas gracias por eso, por toda esta información. Todos los peruanos, todas las personas que vivimos en Perú merecemos un reconocimiento por todo el esfuerzo que estamos haciendo, los sacrificios, las dificultades y lo difícil que está haciendo para todos, ¿no? El personal de salud realmente se están sacando la mugre, están trabajando muy duro en condiciones muy difíciles sin parar hace meses, y merecen todo nuestro reconocimiento. Pero como dices, también los maestros que están dictando sus clases a distancia, los papás que están acompañando a los niños, y todos, yo creo que todos están haciendo esto muy difícil. Muchas personas han perdido su trabajo. Creo que vamos a poder salir adelante. Esta pandemia ha desvelado muchas brechas muy importantes que sabíamos que existían, pero ahora son más dolorosas que nunca, porque por supuesto que la pandemia afecta más a personas más vulnerables en nuestro país. Entonces, ojalá eso podamos trabajar todos en cambiar eso. Claro que sí. Muchas gracias, Lari. Bueno, Lari, ha sido... Prometo no seguir mandando 500 WhatsApps al día preguntando. Otro día estaba a 1000 y me entraban los WhatsApps y te puse en mute, pero igual ya entraba. Que te mande, por favor, porque después me pregunta pero a mí. Te apuesto que no soy la única. Dime que no soy la única. Eres la que más. Definitivamente. De lejos. Eso estoy segurísimo.
No, pero Ay. sí, muchas gracias. Gracias por estar siempre ahí y nada, por esta entrevista, porque mucha gente está muy angustiada con este tema, ¿no? Creo que el mayor temor de Sí. todos es perder a alguien más. Entonces, no, gracias por esta información. Claro, por supuesto. Y les agradezco la invitación y también todas las preguntas que nos han mandado, que creo que han sido muy importantes para aclarar dudas de todos. Gracias, Lali, Gracias. te pasaste. Y este ha sido nuestro primer programa. Si tienen, Bizarre Dark. Sí, si tienen alguna duda o algo que le quieran preguntar a Preguntar. Larisa, pueden dejarlo en los comentarios y nosotros nos encargamos de hacérselo llegar y tal vez... Tal vez tengamos un programa de preguntas y respuestas Claro. más adelante, Claro. ¿no? Sí, porque no tenemos nada más que hacer. O sea, en realidad sí, pero sí tenemos digamos, mucho que hacer. Yo hablaba de las noches. O sea, ¿no tienes nada que hacer conmigo en las noches? Esto lo vamos a editar. Corte. Bueno. Este ha sido nuestro programa por hoy. Espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. Yo sé que ustedes nos conocen por hacer videos medios ridículos y graciosos, Sí. pero de verdad quisimos aprovechar esta vez para hacer algo un poquito más serio. Más útil. Exactamente, más útil y todos estamos en lo mismo, ¿no? Todos estamos pasando por momentos difíciles. Algunos de nosotros hemos perdido amigos, Sí. ¿no? Y familiares, y la verdad es que por más que nos encanta hacer reír y tratar de que toda la gente esté contenta y se dé una sonrisa, hay momento para todo, ¿no? Entonces, Hay momento para todo. este primer programa hemos querido de alguna manera hacer algo un poco más informativo y de alguna manera que pueda ayudar un poquito más. Si creen que la información que nos ha compartido Larisa es importante o puede ayudar a algún familiar o algún amigo, por favor, compartan este programa con ellos, Sí. ¿no? Porque lo que queremos es justamente que la gente no se contagie y que no más amigos y familiares, pues, Nos dejen. sí, ¿ya? Y prometemos seguir con los Sí, videos con la- graciosos, con- porque la risa es parte de la salud. Sí, es verdad. Para los que no saben, hemos abierto este nuevo canal, ¿no? Es de Bizarre Dark en YouTube, ¿no? Si les gustó lo que han visto o quieren ver más cosas, suscríbanse, ¿no? Es un canal más que nada para padres de familia o para adultos, ¿no? Digamos. Donde Y- también va a haber humor. No, claro, obviamente, y este tipo de entrevistas o conversaciones. Y nuestro otro canal de Bizarre va a continuar, Va a vamos continuar. a continuar haciendo contenido para niños, adolescentes y adultos, o sea, para toda la familia, ¿no? Así que nada, muchas gracias por sintonizarnos. Primer programa. Ya, gracias. Dornazo. Sí.